Capítulo 3. El sujeto de la sanción. Sección primera de la inimputabilidad. Artículo 38. Causas de inimputabilidad. Nadie será sancionado por un hecho que constituya delito si al momento de su comisión no es imputable. Se consideran causas de inimputabilidad las siguientes: a. Minoridad. b. Incapacidad mental. c. Trastorno mental transitorio. Artículo 39. Minoridad. Una persona no será procesada o convicta criminalmente por un hecho realizado cuando dicha persona no haya cumplido 18 años de edad, salvo los casos provistos en la legislación especial para menores. Artículo 40. Incapacidad mental. No es imputable quien al momento del hecho, a causa de enfermedad o defecto mental, carece de capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto. Los términos enfermedad o defecto mental no incluyen una anormalidad manifiesta solo por reiterada conducta criminal o antisocial. Para efectos de la prueba de incapacidad mental, el imputado deberá evidenciar la alegada incapacidad. Artículo 41. Trastorno mental transitorio. No es imputable quien al momento del hecho se halla en estado de trastorno mental transitorio, que le impida tener capacidad suficiente para comprender la criminalidad del acto o para conducirse de acuerdo con el mandato de ley. El trastorno mental transitorio no exime de responsabilidad penal cuando ha sido provocado por el sujeto con el propósito de realizar el hecho. Artículo 42. Intoxicación voluntaria. Excepción: la voluntaria embriaguez o la voluntaria intoxicación por drogas, sustancias narcóticas, estimulantes o deprimentes, o sustancias similares no es fundamento de inimputabilidad. No obstante, siempre que la existencia real de algún fin, motivo o intención determinado sea elemento indispensable para constituir alguna clase o grado de delito especial, el juzgador podrá tomar en consideración el hecho de que el acusado se hallaba entonces ebrio o intoxicado, al determinar el fin, motivo o intención con que cometió el delito. Sección segunda de la participación. Artículo 43. Personas responsables. Son responsables de delito los autores, sean personas naturales o jurídicas. Artículo 44. Autores. Se consideran autores: Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 16 www.lexjuris.com. A. Los que toman parte directa en la comisión del delito. B. Los que solicitan, fuerzan, provocan, instigan o inducen a otra persona a cometer el delito. C. Los que se valen de una persona inimputable para cometer el delito. D. Los que cooperan con actos anteriores, simultáneos o posteriores a la comisión del delito, sin cuya participación no hubiera podido realizarse el hecho delictivo. E. Los que se valen de una persona jurídica para cometer el delito. F. Los que actúen en representación de otro o como miembro, director, agente o propietario de una persona jurídica, siempre que haya una ley que tipifique el delito y realicen la conducta delictiva, aunque los elementos especiales que fundamentan el delito no concurran en él pero sí en el representado o en la persona jurídica. G. Los que teniendo el deber de garante sobre un bien jurídico protegido, conociendo el riesgo de la producción de un resultado delictivo por ellos no provocado que lo pone en peligro, no actúen para evitarlo. H. Los que cooperan de cualquier otro modo en la comisión del delito. Artículo 45. Desistimiento del coautor. Si la persona que actúa en concierto y común acuerdo con una o varias personas en la comisión de un delito, desiste manifiesta y voluntariamente de su participación en el mismo, o luego de comenzada la ejecución del delito, evita sus resultados, será responsable solo por los delitos hasta ese momento cometidos. Artículo 46. Personas jurídicas. Son penalmente responsables las personas jurídicas organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o autorizadas para actuar en su jurisdicción y toda sociedad o asociación no incorporada cuando las personas autorizadas por estas, sus agentes o representantes cometan hechos delictivos al ejecutar sus acuerdos o al realizar actuaciones que les sean atribuibles. La responsabilidad aquí establecida no excluye la responsabilidad individual en que puedan incurrir los miembros, dirigentes, agentes, o representantes de las personas jurídicas o de las sociedades y asociaciones no incorporadas que participen en el hecho delictivo. Título I y de las consecuencias del delito. Capítulo 1. Artículo 47. Responsabilidad civil. Las penas que se establecen en este código en nada afectan o alteran la responsabilidad civil de las personas convictas de delito. Capítulo 2. De las penas para las personas naturales. Sección primera de las clases de penas. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 17 www
www.lexjuris.com. Artículo 48. Penas para personas naturales. Se establecen las siguientes penas para las personas naturales. A. Reclusión. B. Restricción domiciliaria. C. Libertad a prueba. D. Multa. E. Servicios comunitarios. F. Destitución del cargo o empleo público. G. Restitución. H. Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización, conforme las disposiciones del artículo 60. Y, pena especial para el Fondo de Compensación y Servicios a las Víctimas y Testigos de Delito. Artículo 49. Reclusión. La pena de reclusión consiste en la privación de libertad en una institución penal durante el tiempo que se establece en la sentencia. La reclusión deberá proveer al confinado la oportunidad de ser rehabilitado moral y socialmente mientras cumpla su sentencia. Las sentencias de reclusión impuestas a menores de 21 años deben cumplirse en instituciones habilitadas para este grupo de sentenciados. Artículo 50. Restricción domiciliaria. La pena de restricción domiciliaria consiste en la privación de la libertad por el término de la sentencia, para ser cumplida en el domicilio de la persona o en otra residencia determinada por el tribunal, bajo las condiciones que propicien la rehabilitación social del convicto y no pongan en riesgo la seguridad de la comunidad. Al imponer esta pena se considerarán, entre otros, los siguientes factores: si la persona convicta está empleada o estudia, la condición de salud, la estabilidad del grupo familiar, el compromiso de que no volverá a delinquir, la posibilidad de rehabilitación, el riesgo y beneficio para la comunidad y la disponibilidad de recursos familiares o de otras personas para colaborar con la consecución de los objetivos de esta pena y con el cumplimiento de las condiciones impuestas. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación que, sujeto a la reglamentación que adopte, supervisará el cumplimiento del plan de rehabilitación que forme parte de la sentencia e impondrá las condiciones que correspondan. El sentenciado a esta pena no podrá cambiar su lugar de residencia durante el término de la sentencia sin previa autorización del Departamento de Corrección y Rehabilitación que, a su vez, notificará al tribunal. Quien incumpla las condiciones de su restricción domiciliaria cumplirá reclusión por la totalidad de la sentencia, salvo que en la vista de revocación, el juez a su discreción podrá abonarle parte del tiempo ya cumplido. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 18 www.lexjuris.com. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos graves, con la excepción de las siguientes circunstancias, certificadas estas por prueba médica a satisfacción del tribunal. A. Personas convictas que sufran de una enfermedad terminal o condición incapacitante degenerativa, previa certificación médica a tales efectos. B. Personas convictas que no puedan valerse por sí mismos. En cualquier otro caso, esta pena podrá ser aplicada a delitos graves a juicio del tribunal de conformidad con la Ley de Sentencias Suspendidas, según enmendada. Artículo 51. Libertad a prueba. La libertad a prueba consiste en la suspensión de los efectos de la sentencia de reclusión para que el convicto se someta al régimen de supervisión que se dispone en la Ley de Sentencias Suspendidas, según enmendada. Artículo 52. Servicios comunitarios. La pena de servicios comunitarios consiste en la prestación de servicios en la comunidad por el tiempo y en el lugar que determine el tribunal, conforme al delito por el que resultó convicta la persona. Cada día que imponga el tribunal equivale a 8 horas de servicios. El tribunal puede disponer que se presten los servicios en alguno de los siguientes lugares: una corporación o asociación con fines no pecuniarios, institución o agencia pública. El tribunal, en el uso de su discreción, debe asegurarse de que el término y las condiciones del servicio no atenten contra la dignidad del convicto, propendan al beneficio de la comunidad y al reconocimiento por parte de la persona convicta de las consecuencias de su conducta. Las condiciones del servicio y el término de duración deben ser aceptados por el convicto previo al acto de sentencia. El tribunal, al momento de fijar el término y las condiciones del servicio, tomará en consideración la naturaleza del delito, la edad, el estado de salud, la ocupación, profesión u oficio del convicto, así como las circunstancias particulares del caso, entre otras. La ejecución de esta pena corresponde al Departamento de Corrección y Rehabilitación y a la institución a la cual se asigne el sentenciado para prestar servicios, sujeto a la reglamentación que adopte el primero. El Departamento de Corrección y Rehabilitación debe establecer convenios con aquellas instituciones donde se pueda prestar el servicio y establecer los procedimientos para notificar al Departamento de Corrección o al Tribunal del incumplimiento de esta pena. En el caso de que el sentenciado incumpla las condiciones,
cumplirá la sentencia de reclusión por el término de días no cumplidos que resten de la sentencia impuesta. Esta pena no está disponible para personas convictas por delitos graves. Al imponer esta pena, se debe analizar el beneficio a la comunidad de tal imposición, en cada caso en particular, y el tribunal tiene que asegurar de no poner en riesgo la comunidad. Artículo 53. Destitución del cargo o empleo público. La convicción de cualquier funcionario o empleado público por cualquier delito cometido por este en el desempeño de la función pública constituirá causa suficiente para la destitución del Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 19 www.lexjuris.com Cargo o puesto que ocupe dicho empleado o funcionario. La destitución será tramitada de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales aplicables. Artículo 54. Multa. La pena de multa consiste en la obligación que el tribunal impone al convicto de pagar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de dinero que fija la sentencia. El importe de la multa será determinado por el tribunal tomando en consideración la situación económica, las responsabilidades de familia, el grado de codicia o ganancia mostrado en la comisión del hecho delictivo, la profesión u ocupación del sentenciado, su edad y salud, así como las circunstancias particulares del caso, entre otras. Artículo 55. Modo de pagar la multa. La multa será satisfecha inmediatamente. No obstante, a solicitud del convicto y a discreción del tribunal, la multa podrá pagarse en su totalidad o en plazos dentro de un término razonable a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia. El tribunal puede mantener el beneficio del pago a plazo si concluye que el incumplimiento por parte del sentenciado se debió a causa justificada. Artículo 56. Amortización de multa mediante prestación de servicios comunitarios. El tribunal, en el ejercicio de su discreción o a solicitud del sentenciado, evidenciada su incapacidad de pagar, podrá autorizar el pago o amortización de la parte insoluta de la multa mediante la prestación de servicios comunitarios. Cuando se trate de amortizar la pena de multa, se abonarán $50 por día de servicios comunitarios, cuya jornada no excederá de 8 horas diarias. El tribunal conservará jurisdicción sobre el sentenciado para propósitos del cumplimiento de la orden de amortización así dictada, incluyendo, en los casos apropiados, la facultad de dejar sin efecto dicha orden o de exigir el pago total del balance insoluto de la multa. Artículo 57. Conversión de multa. Si la pena de multa o los días de servicio comunitario impuestos no fueran satisfechos conforme a las disposiciones precedentes, la misma se convertirá en pena de reclusión a razón de $50 por cada día de reclusión o por cada 8 horas de servicio comunitario no satisfecho. En cualquier momento, el convicto podrá recobrar su libertad mediante el pago de la multa, abonándosele la parte correspondiente al tiempo de reclusión que ha cumplido. La conversión de la pena de multa no podrá exceder de 6 meses de reclusión. Si la pena de multa ha sido impuesta conjuntamente con pena de reclusión, la prisión subsidiaria será adicional a la pena de multa. Artículo 58. Restitución. La pena de restitución consiste en la obligación que el tribunal impone de compensar a la víctima los daños y pérdidas que le haya ocasionado a su persona o a su propiedad, como consecuencia del delito. La pena de restitución no incluye sufrimientos y angustias mentales. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 20 www.lexjuris.com El tribunal puede disponer que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, mediante la prestación de servicios, o la entrega de los bienes ilegalmente apropiados o su equivalente en caso de que no estén disponibles. En el caso en que la pena de restitución sea satisfecha en dinero, el importe será determinado por el tribunal tomando en consideración el total de los daños que habrán de restituirse, la participación prorrateada del convicto, si fueron varios los partícipes en el hecho delictivo, la capacidad del convicto para pagar, y todo otro elemento que permita una fijación adecuada a las circunstancias del caso y a la condición del convicto. La pena de restitución debe satisfacerse inmediatamente, no obstante, a solicitud del sentenciado y a discreción del tribunal, tomando en cuenta la situación económica del convicto, podrá pagarse en su totalidad o en plazos dentro de un término razonable fijado por el tribunal a partir de la fecha en que ha quedado firme la sentencia. Artículo 59. Revocación de licencia para conducir. Cuando la persona resulte convicta por un delito de homicidio negligente mientras conducía un vehículo de motor, el tribunal,
además de la imposición de la pena correspondiente al delito, podrá revocar la licencia para conducir vehículos de motor, en los casos en que la muerte se ocasione al conducir un vehículo de motor bajo los efectos de bebidas embriagantes, sustancias controladas o con claro menosprecio de la seguridad de los demás. El tribunal revocará la licencia para conducir vehículos de motor. Al revocarse la licencia se observarán las siguientes normas. A. Se abonará al período de revocación el término que el convicto extinga bajo reclusión. B. Para poseer nuevamente su licencia el convicto debe radicar una nueva solicitud y cumplir con los demás requisitos de la ley, transcurrido al menos un 1 año de la revocación. C. El tribunal deberá remitir al secretario de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico copia certificada de la resolución revocando la licencia. Artículo 60. Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización. Cuando en la comisión del delito se violen los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, o cuando incida en el ejercicio de la actividad autorizada, o cuando el hecho delictivo justifique la suspensión del privilegio de ejercer una profesión, ocupación o actividad reglamentada, además de la pena que se le imponga al convicto por el delito cometido, el tribunal a su discreción, podrá ordenar la suspensión o revocación de la licencia, permiso o autorización por un término fijo que señale la sentencia. Artículo 61. Pena especial. Además de la pena que se impone por la comisión de un delito, el tribunal impondrá a todo convicto una pena especial equivalente a $100 por cada delito menos grave y $300 por cada delito grave. La pena aquí dispuesta se pagará mediante los correspondientes comprobantes de rentas internas. Las cantidades así recaudadas ingresarán al Fondo Especial de Compensación a Víctimas de Delito. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 21 www.lexjuris.com. Artículo 62. Prohibición de comiso de bienes. Ninguna convicción por delito apareja la pérdida o comiso de bienes, salvo los casos en que dicha pena estuviere expresamente impuesta por ley, o que los bienes hayan sido usados como instrumento de delito o representen sus productos y no se conozca su dueño. Sección segunda del modo de fijar las penas. Artículo 63. Informe presentencia. La imposición de la pena requiere de un informe presentencia, cuya preparación será obligatoria en los delitos graves, y a discreción del tribunal en los delitos menos graves. Estos informes estarán a disposición de las partes. No se impondrá ninguna limitación a la naturaleza de la información concerniente al historial completo, carácter y conducta de la persona convicta que el tribunal pueda considerar a los efectos de imponer sentencia. Artículo 64. Imposición de la sentencia. Cuando el tribunal imponga pena de reclusión o pena que conlleve algún tipo de restricción de libertad, o la suspensión de licencia, permiso o autorización, dictará una sentencia determinada que tendrá término específico de duración. En los casos de delito grave se impondrá el término fijo establecido por ley para el delito. Artículo 65. Circunstancias atenuantes. Se consideran circunstancias atenuantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito. A. Las causas de exclusión de responsabilidad penal cuando no concurran todos sus requisitos para eximir. B. El convicto no tiene antecedentes penales. C. El convicto observó buena conducta con anterioridad al hecho y goza de reputación satisfactoria en la comunidad. D. La temprana o avanzada edad del convicto. E. La condición mental y física del convicto. F. El convicto aceptó su responsabilidad en alguna de las etapas del proceso criminal. G. El convicto cooperó voluntariamente al esclarecimiento del delito cometido por él y por otros. H. El convicto restituyó a la víctima por el daño causado o disminuyó los efectos del daño ocasionado. Y, el convicto trató de evitar el daño a la persona o a la propiedad. Artículo 66. Circunstancias agravantes. Se consideran circunstancias agravantes a la pena los siguientes hechos relacionados con la persona del convicto y con la comisión del delito. A. El convicto tiene historial delictivo que no se consideró para imputar reincidencia. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 22 www.lexjuris.com. B. El convicto cometió el delito mientras disfrutaba de los beneficios de sentencia suspendida, libertad bajo palabra, restricción domiciliaria o libertad provisional bajo fianza o condicionada, o en un programa de desvío. C. El convicto mintió en el juicio que se llevó en su contra estando bajo juramento y no se le procesó por perjurio. D. El convicto amenazó a los testigos,
los indujo a cometer perjurio u obstaculizó de otro modo el proceso judicial. El convicto se aprovechó indebidamente de la autoridad del cargo o empleo que desempeñaba, o del servicio o encomienda que tenía bajo su responsabilidad. El convicto cometió el delito mediante la utilización de un uniforme que lo identificaba como agente del orden público estatal, municipal o federal o como empleado de una agencia gubernamental o de entidad privada. El convicto utilizó un menor o discapacitado para la comisión del delito. El convicto indujo o influyó o dirigió a los demás partícipes en el hecho delictivo. El convicto planificó el hecho delictivo. El convicto realizó el hecho delictivo a cambio de dinero o cualquier otro medio de compensación o promesa en ese sentido. El convicto utilizó un arma de fuego en la comisión del delito o empleó algún instrumento, objeto, medio o método peligroso o dañino para la vida, integridad corporal o salud de la víctima. El convicto causó grave daño corporal a la víctima o empleó amenaza de causárselo. El convicto abusó de la superioridad física respecto a la víctima y le produjo deliberadamente un sufrimiento mayor. La víctima del delito era particularmente vulnerable ya sea por ser menor de edad avanzada o incapacitado mental o físico, o por ser una mujer embarazada, en cualquier etapa del período del proceso de gestación, e independientemente de si el hecho del embarazo era o no de conocimiento de la persona que cometió dicho delito al momento de cometerlo, el delito cometido fue de violencia y su comisión revela crueldad y desprecio contra la víctima. El delito se cometió dentro de un edificio perteneciente al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dependencia pública o sus anexos u ocasionó la pérdida de propiedad o fondos públicos. El delito fue cometido motivado por prejuicio hacia y contra la víctima por razón de raza, color, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, origen étnico, estatus civil, nacimiento, impedimento o condición física o mental, condición social, religión, edad, ideologías políticas o creencias religiosas, o ser persona sin hogar. Para propósitos de establecer motivo como se dispone en este inciso, no será suficiente probar que el convicto posee una creencia particular, ni probar que el convicto meramente pertenece a alguna organización particular. Existe un vínculo de parentesco del convicto con la víctima del delito dentro del segundo grado de consanguinidad, afinidad o por adopción. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 23 www.lexjuris.com. El delito se cometió en la residencia o morada de la víctima. Artículo 67. Fijación de la pena. Imposición de circunstancias agravantes y atenuantes. La pena será fijada de conformidad con lo dispuesto en cada artículo de este código. El tribunal podrá tomar en consideración la existencia de circunstancias atenuantes y agravantes dispuestas en los artículos 65 y 66 de este código. En este caso, de mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un 25%. De mediar circunstancias atenuantes podrá reducirse hasta en un 25% de la pena fija establecida. Las circunstancias agravantes o atenuantes que la ley ya haya tenido en cuenta al tipificar el delito, al igual que las que son inherentes al mismo, no serán consideradas en la fijación de la pena. Artículo 68. Abonos de detención o de términos de reclusión. A la persona convicta de delito se le abonarán los términos de detención o reclusión que hubiere cumplido, en la forma siguiente. El tiempo de reclusión cumplido por cualquier convicto desde su detención y hasta que la sentencia haya quedado firme, se abonará en su totalidad para el cumplimiento de la pena, cualquiera que sea esta. Si la sentencia se impone bajo una ley penal especial y consiste exclusivamente de pena de multa, el tiempo que permaneció privado de libertad se le abonará a razón de $50 de multa por cada día de privación de libertad que haya cumplido. Si la pena de multa impuesta fuere menor de $50, quedará satisfecha con un solo día de reclusión o de detención del convicto. El tiempo que cualquier persona haya permanecido privada de su libertad, en restricción domiciliaria, en cumplimiento de sentencia posteriormente anulada o revocada se descontará totalmente del término de reclusión o restricción de libertad que deba cumplir en caso de ser nuevamente sentenciada por los mismos hechos que motivaron la sentencia anulada o revocada. Si la sentencia impone pena de multa o de servicios comunitarios, cada día en restricción de libertad bajo los incisos A y C, se abonará a base de 8
Horas de servicios comunitarios. Artículo 69. Mitigación de la pena. Si al imponerse sentencia resulta que el sentenciado ha pagado alguna multa o estado recluido por el acto de que fuera convicto en virtud de una orden, en que dicho acto se juzgó como desacato, el tribunal podrá mitigar la pena impuesta. Artículo 70. Diferimiento de la ejecución de la sentencia. El tribunal puede diferir la ejecución de una pena, a. cuando el convicto que deba cumplirla se halle gravemente enfermo, certificada su condición por prueba médica, a satisfacción del tribunal. La sentencia quedará sin efecto transcurridos 10 años naturales. B. Cuando se trata de una mujer en estado de embarazo o no hubieren transcurrido 6 meses desde el alumbramiento. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 24 www.lexjuris.com. C. Cuando otras circunstancias lo justifiquen por un plazo no mayor de 10 días. Sección tercera del concurso. Artículo 71. Concurso de delitos. Se considera concurso de delitos. A. Cuando sean aplicables a un hecho dos o más disposiciones penales, cada una de las cuales valore aspectos diferentes del hecho. B. Cuando conforme al propósito del autor, varios hechos punibles constituyan un curso de conducta indivisible o sean medio necesario para realizar otro delito. C. Cuando con unidad de propósito delictivo e identidad de sujeto pasivo, se incurre en una pluralidad de actos que aisladamente pudieran concebirse como delitos independientes, pero que en conjunto se conciben como un delito. Artículo 72. Efectos del concurso. En los casos provistos por el artículo anterior, se juzgarán por todos los delitos concurrentes y se sentenciará para el mayor. En los demás casos, se acusará, enjuiciará y sentenciará por cada uno de los delitos cometidos. La absolución o sentencia bajo alguno de ellos impedirá todo procedimiento judicial por el mismo acto u omisión. Bajo cualquiera de las demás, un acto criminal no deja de ser punible como delito por ser también punible como desacato. Sección cuarta de la reincidencia. Artículo 73. Grados y pena de reincidencia. A. Habrá reincidencia cuando el que ha sido convicto y sentenciado por un delito grave incurre nuevamente en otro delito grave. En este tipo de reincidencia se aumentará en la mitad la pena fija dispuesta por ley para el delito cometido. B. Habrá reincidencia agravada cuando el que ha sido convicto y sentenciado anteriormente por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, incurre nuevamente en otro delito grave. El convicto será sentenciado a pena fija de 20 años naturales o al doble de la pena fija impuesta por ley para el delito cometido, la que resulte mayor. C. Habrá reincidencia habitual cuando el que ha sido convicto y sentenciado por dos o más delitos graves, cometidos y juzgados en tiempos diversos e independientes unos de otros, cometa posteriormente cualquier delito grave, cuya pena fija de reclusión sea mayor de 15 años o cualquier delito grave en violación a la Ley de Explosivos de Puerto Rico, Ley número 134 de 28 de junio de 1969 y a la Ley contra el Crimen Organizado, Ley número 33 de 13 de junio de 1978, violación a los artículos 401, 405, 411 y 411A de la Ley de Sustancias Controladas de Puerto Rico, Ley número 4 de 23 de junio de 1971 a los artículos 2.14, 5.03 y 5.07 de la Ley de Armas de Puerto Rico, según enmendadas. La pena a aplicar será de 99 años. Artículo 74. Normas para la determinación de reincidencia. Para determinar la reincidencia se aplicarán las siguientes normas. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 25 www.lexjuris.com. A. No se tomará en consideración un delito anterior si entre este y el siguiente han mediado 10 años desde que la persona terminó de cumplir sentencia por dicho delito. B. Se tomará en consideración cualquier convicción bajo el Código Penal derogado o bajo ley especial que lleve clasificación de delito grave. C. Se tomará en consideración cualquier convicción en jurisdicción ajena al Estado Libre Asociado de Puerto Rico por un hecho que constituya delito grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de tener clasificación de menos grave en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. No se tomará en cuenta. D. No se tomarán en consideración los hechos cometidos antes de que la persona cumpliese 18 años de edad, salvo los casos excluidos de la jurisdicción del Tribunal de Primera Instancia, Sala de Asuntos de Menores.
conforme establece la ley aquellos en que dicho tribunal haya renunciado a su jurisdicción. Capítulo 3 de las penas para las personas jurídicas. Artículo 75. Las penas para personas jurídicas. Las penas que ese código establece para las personas jurídicas, según definidas en este código, son las siguientes: a. Multa. b. Suspensión de actividades. c. Cancelación del certificado de incorporación. d. Disolución de la entidad. e. Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización, conforme las disposiciones del artículo 78. F. Restitución. Artículo 76. Multa. La pena de multa será fijada dentro de los límites establecidos en la ley penal, teniendo en cuenta el tribunal para determinarla, la seriedad de la violación o violaciones, el beneficio económico, si alguno, resultante de la violación, las consecuencias del delito, cualquier historial previo de violaciones similares, y el impacto económico de la multa sobre la persona. La multa será satisfecha inmediatamente. La pena de multa impuesta será proporcional a la seriedad de la violación o violaciones y nunca podrá ser menor al beneficio económico que hubiere tenido la persona jurídica como consecuencia de su conducta delictiva. La pena de multa podrá ser impuesta a pesar de que la persona jurídica no haya obtenido beneficio económico alguno. Artículo 77. Suspensión de actividades. La pena de suspensión de actividades consiste en la paralización de toda actividad de la personalidad jurídica, salvo las estrictas de conservación, durante el tiempo que determine el tribunal, que no podrá ser mayor de 6 meses. La pena de suspensión de actividades conlleva también la pena de multa que corresponda al delito. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 26 www.lexjuris.com. Artículo 78. Suspensión o revocación de licencia, permiso o autorización. Cuando en la comisión del delito, la persona jurídica viola por primera vez los requisitos exigidos por la ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, o cuando su conducta incida en el ejercicio de la actividad autorizada, el tribunal, a su discreción podrá ordenar la suspensión de los mismos por un término que no podrá exceder de 1 año, además de cualquier pena de multa que se le imponga, según se provea en el delito. Si la persona jurídica viola en más de una ocasión los requisitos exigidos por ley para otorgar una licencia, permiso o autorización, o cuando la conducta incida en el ejercicio de la actividad autorizada, el tribunal a su discreción, podrá revocar permanentemente los mismos. Artículo 79. Cancelación del certificado de incorporación o disolución. La pena de cancelación del certificado de incorporación o disolución estará disponible para cualquier entidad de las mencionadas en este código, que incurra nuevamente en un delito grave, luego de haber sido convicta y sentenciada por otro delito grave, y si de los móviles y circunstancias del delito, el tribunal puede razonablemente concluir que la entidad sigue un curso persistente de comportamiento delictuoso. Esta pena será adicional a la pena de multa dispuesta para el delito. Artículo 80. Restitución. La pena de restitución consiste en la obligación impuesta por el tribunal a la persona jurídica de pagar a la parte perjudicada daños y pérdidas que le haya ocasionado, a su persona y a su propiedad, como consecuencia de su acto delictivo. La pena de restitución será fijada teniendo en cuenta el capital social de la persona jurídica, el estado de negocios, la naturaleza y consecuencias del delito y cualquier otra circunstancia pertinente. Capítulo 4. De las medidas de seguridad. Sección primera de los fines de las medidas de seguridad. Artículo 81. Aplicación de la medida. Cuando el imputado resulte no culpable por razón de incapacidad mental, o se declare su inimputabilidad en tal sentido, el tribunal conservará jurisdicción sobre la persona y podrá decretar su internación en una institución adecuada para su tratamiento, si en el ejercicio de su discreción determina, conforme a la evidencia presentada, que dicha persona, por su peligrosidad, constituye un riesgo para la sociedad o que se beneficiará con dicho tratamiento. En caso de ordenarse la internación, la misma se prolongará por el tiempo requerido para la seguridad de la sociedad y el bienestar de la persona internada. En todo caso, será obligación de las personas a cargo del tratamiento informar trimestralmente al tribunal sobre la evolución del caso. Artículo 82. Exclusión de la pena. La medida de seguridad podrá imponerse únicamente por sentencia judicial y la misma excluye la pena. Sección segunda de la aplicación de las medidas de seguridad. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 27 www.lexjuris.com. Artículo 83. Informe premedida de seguridad. No podrá imponerse medida
medida de seguridad sin previo examen e informe psiquiátrico o psicológico de la persona, realizado por un psiquiatra o psicólogo clínico designado por el tribunal y un informe social realizado por un oficial probatorio. Dichos informes, con exclusión de sus fuentes informativas que se declaran confidenciales, le serán notificados a las partes. Artículo 84. Vistas. Las partes podrán controvertir estos informes en una vista a la que deberán ser llamados a declarar los autores de dichos informes, a solicitud de parte. Artículo 85. Revisión periódica. Anualmente el tribunal se pronunciará sobre el mantenimiento, la modificación o la cesación de la medida de seguridad impuesta, sin perjuicio de poder hacerlo en cualquier momento en que las circunstancias lo aconsejen o a petición de la persona bajo cuya custodia se halla el internado. Si de la evolución favorable del tratamiento, el tribunal puede razonablemente deducir que la curación y readaptación del sentenciado puede llevarse a cabo en libertad con supervisión, ya que el sentenciado dejó de ser peligroso, podrá cesar la internación, sujeto a lo dispuesto en las leyes especiales sobre la materia. Capítulo 5. De la extinción de las acciones y de las penas. Sección primera de la extinción de la acción penal. Artículo 86. Extinción de la acción penal. La acción penal se extingue por a. Muerte. B. Indulto. C. Amnistía. D. Prescripción. Artículo 87. Prescripción. La acción penal prescribirá a los 5 años, en los delitos graves, y en los delitos graves clasificados en la ley especial. B. Al año, en los delitos menos graves, salvo los provenientes de infracciones a las leyes fiscales y todo delito menos grave, cometido por funcionarios o empleados públicos en el desempeño de sus funciones, que prescribirán a los 5 años. C. Los delitos de encubrimiento y conspiración prescribirán a los 10 años, cuando se cometan en relación al delito de asesinato. D. A los 10 años, en los delitos de homicidio. Código Penal de Puerto Rico 2012 Copyright 28 www.lexjuris.com. A los 20 años, en los delitos de agresión sexual, incesto y actos lascivos. Lo dispuesto en los incisos A y B de este artículo no aplica a las leyes especiales, cuyos delitos tengan un período prescriptivo mayor al aquí propuesto. Artículo 88. Delitos que no prescriben. En los siguientes delitos la acción penal no prescribe: genocidio, crimen de lesa humanidad, asesinato, secuestro y secuestro de menores, malversación de fondos públicos, falsificación de documentos públicos, y todo delito grave tipificado en este código o en ley especial cometido por un funcionario o empleado público en el desempeño de la función pública. Artículo 89. Cómputo del término de prescripción. El término de prescripción se computará desde el día de la comisión del delito hasta la fecha en que se determine causa probable para el arresto o citación. En aquellos casos en que sea necesario recurrir en alzada, la celebración de una audiencia para la determinación de causa probable para el arresto o citación, interrumpirá el término prescriptivo. No obstante, en los delitos de agresión sexual o su tentativa o aquellos delitos en que la víctima no ha cumplido 18 años de edad, el término de prescripción se computará a partir de que la víctima cumpla sus 18 años de edad. Artículo 90. Participación. El término prescriptivo se computará separadamente para cada uno de los partícipes. Sección segunda de la extinción de las penas. Artículo 91. Extinción de las penas. Las penas se extinguen por a. Muerte del sentenciado. B. Indulto u otra acción de clemencia ejecutiva. C. Amnistía. D. Cumplimiento de la sentencia impuesta.